Bien, yo voy a partir entonces a retomar aspectos con respecto a la temporalidad en un sentido un poquito más amplio para luego llegar a esto que planteaba Micaela. Justamente una de las características de los sistemas complejos es ser transformados por el tiempo. La vivencia de la temporalidad implica entonces el reconocer las transformaciones del paso del tiempo. Y esto es lo que Prigogine, Ilya Prigogine, químico que ustedes van a tomar desde Horsten y en la biografía final van a tomar desde Prigogine mismo. Hay una nota que Denise Nachmanovich, una epistemóloga, le hace, una entrevista que le hace a Prigogine, y él plantea, ¿no? En los sistemas simples y cerrados no hay vivencia del tiempo. Y él pone de ejemplo, ¿sí?, el péndulo en un reloj. Dice, el movimiento pendular, hay transformación, hay movimiento, hay interacción de algunos de los elementos del sistema del péndulo, pero no hay tiempo. Es genial porque es un reloj, pero no se transforma el tiempo. El movimiento del péndulo de un lado para el otro no nos marca anticipadamente, no nos describe transformaciones de un antes y un después. De acuerdo, cuando empecemos a contar, ¿no?, del movimiento del péndulo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, el antes y el después se vuelven indistinguibles, no se puede distinguir. Por lo tanto, no hay transformación. En cambio, dice, los sistemas complejos, y el ser humano es uno de los sistemas complejos, como todo ser vivo, está marcado porque justamente el antes y el después no pueden volverse indisociados, digamos, no se pueden, digamos, indistinguibles, ¿no? Requieren justamente una distinción. Hay un antes y un después de una transformación en ese suceder del tiempo a lo que no se puede volver y no se puede anular. No existiría, digamos, la posibilidad de anular el paso del tiempo. Por lo tanto, dice Prigogine, el tiempo tiene un factor como categoría de transformación en sí mismo. ¿Sí? Él le llama eso la flecha del tiempo. El tiempo se dirige hacia una dirección, ¿no?, que implica transformaciones y que marcan un no retorno. No se puede volver al punto de partida deshaciendo esa transformación. Y de que el hombre es hombre siempre ha tenido justamente esta dimensión de conflicto entre ese tiempo que pasó. ¿Por qué? Porque somos la única especie que tiene una concepción de la vivencia del tiempo en la propia vida desde un punto de inicio y un punto de fin en donde no hay retorno. ¿Sí? Somos la única especie que tiene conciencia de su propia finitud. ¿Sí? El punto de inicio, que sería el momento en que alguien comienza a experimentar las transformaciones del tiempo y a ser posibles, digamos, de contabilizar estas transformaciones del tiempo hasta el momento que termina. Yo siempre ahí pongo una frase, y esto en el libro de cátedra, en el capítulo está, ¿no?, de una banda de música que a mí me gusta mucho, es Pearl Jam, ¿no?, la banda de los 90, que se llama, la canción se llama Yo soy mío, ¿no? Y dice, bueno, yo sé cuándo nací, ¿no?, sé que voy a morir, lo del medio es mío. Bueno, esa del medio es el tramo vital y la perspectiva del curso vital, ¿no?, en donde queda marcado por la flecha del tiempo, un punto de inicio y un punto de fin. Bien, pero esa forma de experimentar el tiempo tan complejo, digamos, no es homogéneo en todas nuestras, digamos, diferentes dimensiones. Tenemos entonces diferentes formas de experimentar lo temporal y de registrar la vivencia temporal. Uno es, un aspecto, digamos, es desde nuestro plano, podemos decir, de los procesos madurativos biológicos. Ahí sí aplica el modelo evolucionista, ¿sí?, de que hay un tiempo en donde el desarrollo se da bajo ciertas condiciones de aptitud, ¿sí?, óptimas, digamos, en donde es esperable que se vaya desenrollando, ¿sí?, y se vaya, digamos, sucediendo determinados procesos que ya estaban pautados en la información desde el inicio. Así funciona, digamos, nuestra información genética con ciertos procesos evolutivos.
escucharon la clase que yo les dejé, y ponía el ejemplo de los dientes, el ejemplo de la menarca, podemos poner el ejemplo, qué sé yo, de la presbicia. ¿Sí? ¿Saben lo que es la presbicia? ¿Sí? Empezar a ver menos de cerca. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Digamos, a mí la presbicia me esperó. ¿Sí? Yo no tenía presbicia a los 15. La presbicia después de los 40, ¿sí? Me espera. Digamos, está prevista la presbicia, ¿sí? En mayor o menor grado, porque tiene que ver con un proceso, ¿sí? Dentro, digamos, de las capacidades de registro visual, ¿sí? Que no tiene que ver con lo genético, como la miopía, por ejemplo, que esto tiene que ver con un componente, digamos, de ciertos, ¿no? Ciertos genes que es hereditario. La presbicia es evolutiva. En algún momento vamos a ver menos. ¿Sí? Y me espera a mí eso, ¿se entiende? Digamos, va más allá de mí, o de mi situación vital, digamos. Tiene que ver con una cuestión evolutiva, con el tiempo madurativo. Bueno, lo mismo que la menopausia, lo mismo, ¿sí? De ciertos procesos, digamos, así también como las posibilidades de la procreación. ¿Sí? Eh, el proceso madurativo, biológico, digamos, va más allá de ciertos condicionamientos singulares. Tienen que ver con la especie, tiene que ver con el tiempo del desarrollo. Es cierto que cambia en función de que no existe lo biológico puro. Ustedes saben que, por ejemplo, ciertos procesos del desarrollo sexual se ha transformado a lo largo de los siglos. ¿Sí? Está siendo estadísticamente mucho, es más previo, digamos, el desarrollo gonadal, ¿sí? De lo madurativo con respecto a lo sexual, biológico, con respecto a otros siglos. ¿Sí? Los púberes, digamos, se desarrollan, ¿sí? Estadísticamente antes que lo que pasaba por ahí en el siglo XIX. ¿Sí? Hay una baja la edad con respecto a esto, porque ahí son cambios culturales que también transforman lo biológico, pero tiene que ver con un proceso de desenrollo, digamos, de lo que está pautado, digamos, por el desarrollo. Ese es el tiempo madurativo, que nos marca entonces aspectos de lo previsible, porque son irreversibles, ¿sí? Es un proceso que va irreversible, no se puede detener o frenar, ¿sí? Aunque el humano ha intentado, digamos, también en función de esto, frenar ciertos procesos que tienen que ver más que nada con el envejecimiento celular, ¿sí? Pero está, digamos, ligado a este tiempo madurativo, ¿sí? Que está en función de esta flecha del tiempo sin retorno. Otra experiencia de la vivencia temporal tiene que ver con las inscripciones, ¿sí? Arbitrarias humanas, que son culturales e históricas. ¿Por qué digo arbitrarias? Porque implica, digamos, que no está en la categoría tiempo de un absoluto, sino de construir acerca de la vivencia temporal una forma de medirlo, de significarlo, ¿sí? De pautar culturalmente cómo se va a pensar, se va a medir y se va a llamar ese tiempo, cómo se va a significar, ¿sí? Ese tiempo. ¿Alguien vio El planeta de los simios? ¿Alguien vio la película El planeta de los simios? El planeta de los simios, digamos, los simios que habían llegado a la organización, digamos, ¿sí? Eh, de organizar una civilización, habían organizado, digamos, que el pasado no había existido, que ellos habían sido, digamos, ¿no? La primera especie, digamos, en la Tierra que estaba organizada en función de esa lógica social, digamos, ¿no? Digo, uno también puede pensar, ¿no? Que el tiempo que antes para la civilización simia no había existido, ¿sí? Era una forma también arbitraria de decir, acá empieza la historia, acá empezamos a contar. ¿Sí? Bueno, antes de Cristo y después de Cristo, no es muy diferente con respecto a la arbitrariedad, digamos, ¿no? De contar un tiempo. Es decir, acá empezamos a contar y a partir de acá comienza, ¿no? La forma de inscribir este tiempo, el tiempo histórico-cultural. Es arbitrario porque implica una construcción humana que regula el sentido del paso del tiempo.
Este tiempo histórico, ¿sí?, se vuelve subjetivo en nuestro tiempo cronológico. Es el tiempo cronológico, el tiempo de los relojes, el tiempo del pasado, el presente y el futuro, el tiempo del lenguaje, ¿sí?, los tiempos verbales. ¿Qué hace un niño cuando es pequeñito? ¿No? ¿Qué percepción tiene esta construcción del tiempo? Ustedes lo habrán visto, no solamente en la teoría, lo habrán visto en su vida cotidiana, ¿no? El niño le dice ayer a todo lo que pasó antes. Todo el pasado es ayer. No sabemos si ayer estuvo de vacaciones, si ayer fue al jardín, ¿no? O si tiene que ver con las vacaciones del verano del 2018. Pero el pequeño niño dice ayer todo el pasado, mañana todo el futuro, ¿sí?, y hoy es hoy. Explíquenle a un pequeño niño que lo que quiere hoy se lo van a dar dentro de la semana que viene. No hay forma, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la construcción de la representación del tiempo implica también los tiempos de constitución del yo. El yo aparece en escena psíquica como una organización de la realidad, ¿sí?, enganchada con una vivencia temporal, en donde se organiza lo que antes pasó, lo que pasa ahora y lo que pasará después. Pasado y presente y futuro, entonces, es una organización cronológica que organiza los procesos del lenguaje, del yo, de la conciencia. ¿Sí? ¿Qué proceso organiza? Ustedes que estudiaron ya psicoanalítica, ¿qué proceso organiza las posibilidades del lenguaje, del acceder al lenguaje y la representación de la realidad? Como Freud le llamaba ese proceso. ¿Lo vieron? ¿O no? A diferencia de la lógica de los sueños. Les dejo así el vacío para que motivarlos a hablar, ¿no? El proceso secundario, la representación palabra. ¿Recuerdan las características del proceso secundario? ¿Sí? Si no dicen, por lo pronto muevan la cabeza, pero si no, estoy hablando yo sola como loca. Contéstenme. Proceso secundario, acceso a la representación palabra, la lógica, ¿sí?, de la exclusión, o una cosa o la otra, no es pasado y presente, presente y futuro, es o estamos ahora o el futuro, ¿sí? Excluyen mutuamente. Ese es el proceso secundario. El proceso primario tiene otra lógica. ¿Ustedes se acuerdan cuando era la lógica del proceso primario? ¿Lo vieron? Interpretación de los sueños, ¿no? Todas cuestiones que digo que tienen que repasar. Por eso yo digo que esta materia implica que ustedes tengan fresquitas las otras que ya vienen. Y es interesante porque entonces este tiempo cronológico, que el tiempo de los relojes, es el tiempo de los procesos también conscientes. Es lo que hace que yo les ponga a ustedes en el foro a la 1 de la tarde el viernes y a la 1 de la tarde estemos en el Zoom. Porque todos nos podemos organizar en función de una representación temporal que está organizada en función de las categorías de la lengua, del lenguaje, de la organización, de la forma también de poder darle sentido a la vivencia temporal. Esto es un punto fundamental, porque cuando si no ustedes piensan que el psiquismo tiene, ¿no?, una sola vivencia temporal, no, fíjense que ya estamos hablando de una organización del yo. Por lo tanto, aspectos conscientes y del proceso secundario están organizados bajo la lógica del tríptico pasado, presente y futuro, ¿sí?, de la mano del proceso secundario. Pero ¿qué pasa? El yo no tiene la hegemonía de la actividad psíquica. ¿Sí? Podemos decir, el proceso secundario no es, ¿sí?, no tiene, digamos, la hegemonía de la representación temporal en el psiquismo. Hay otros mecanismos psíquicos que no operan desde el proceso secundario y por lo tanto, ¿sí?, no están organizados bajo la representación palabra, que tienen otra lógica temporal. Y es aquí entonces, ahí recién voy a la pregunta que hacía Micaela. ¿Cómo pensamos la temporalidad de los procesos psíquicos inconscientes que se alejan de la lógica cronológica o madurativa del tiempo? ¿De qué tiempo hablamos en el psiquismo cuando hablamos de los procesos psíquicos inconscientes? Y aquí es donde vamos entonces
a un aspecto revolucionador, digamos, en algún punto, de la lógica de la causalidad que planteaba Freud en 1900, unos años antes de 1900. Es lo que ustedes leyeron en el texto de Norma de Luca con respecto cuando toma Freud de la carta 52 que le escribe a su colega y amigo Fliess, que le plantea ya antes de 1900 una hipótesis de cómo él podría entender que operan ciertos procesos psíquicos en el ámbito, digamos, de las inscripciones de la realidad. ¿Qué significa inscripciones de la realidad? La realidad tal cual la vivimos, la sentimos, digamos, no se inscribe directamente como una copia, imagen y copia de nuestro aparato psíquico, sino que inscribimos impresiones y vivencias como restos de lo vivido. Y estas inscripciones y estas marcas que quedan de lo vivido, de la experiencia, se inscriben en diferentes sistemas y con diferente lógica. Así que ustedes ahí van a tener que volver a repasar, y esto siempre les recomiendo, ya sean los apuntes de psicoanalítica o en un buen diccionario de psicoanálisis, siempre tengan uno a mano, ya sea lo bajan de internet o lo consiguen de la biblioteca. El de la plancha y Montalice es el más básico, pero pueden conseguir también el de Elizabeth Rudinesco, que es otro diccionario de psicoanálisis, para que tengan a mano de repasar siempre los conceptos de la metapsicología freudiana. Porque nosotros acá no lo vamos a explicar, no tienen la bibliografía específica ahí de Freud. Vamos a recomendarle que vuelvan a lo que ya vieron. Y si no lo tienen fresquito, que lo repasen, sino que lo busquen, ¿sí? Porque lo van a encontrar fácil. Entonces, aquí vamos a tener que, digamos, retomar los aspectos de la metapsicología de Freud, que planteaba que la realidad psíquica se compone de qué? De marcas, huellas mnémicas que quedan de la experiencia. No representamos la realidad tal cual, como si fuera un teatro interno de lo que vemos, no, sino que representamos la realidad mediante marcas, huellas mnémicas de la experiencia, que quedan inscritas bajo diferentes registros. Representación cosa, representación palabra, ¿sí? Signos de percepción, ¿sí? Que son indicios de percepción en el registro de lo sensible. ¿Qué es lo sensible? ¿A qué llamamos lo sensible? Las experiencias de los sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el oído. ¿Sí? Signos de percepción que se inscriben y que pueden tener, dice Freud, y esta sería la clave de este concepto, ¿sí? Diferentes tipos de memoria. Una memoria múltiple, dice Freud. Aquello que se inscribe queda inscrito en algún tipo de sistema, ya sea signos de percepción, representación cosa, representación palabra, y que de tiempo en tiempo esta memoria, ¿sí? En el aparato psíquico, estas capas de huellas mnémicas, dice Freud, se pueden, digamos, retranscribir, ¿sí? Y generar como una sucesión de inscripciones, como capas de lava. El psiquismo se estratifica y se organiza como si fueran capas de lava. Las capas de lava saben lo que son, ¿no? Un volcán entra en erupción, y cuando la lava, digamos, es una erupción del volcán, otra erupción del volcán y otra erupción del volcán, la lava se va mezclando entre sí y va generando niveles diferentes de estratificación. Los pueblos que han sucumbido frente a la lava del volcán, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿no? Este pueblo que ahora no me sale el nombre de Italia, que, ¿no?, pereció bajo el volcán. Pompeya. Pompeya, bien, gracias. Analizando la lava, digamos, cómo quedó estratificado, los niveles, digamos, de las marcas que ha quedado allí, se puede reconstruir el pasado de Pompeya. Dice Freud. El psiquismo se estratifica como capas sucesivas de inscripciones y de retranscripción. Interesante esto, porque lo que plantea ahí Freud dice, por lo tanto, en el registro de lo inconsciente, los procesos psíquicos inconscientes ligados al proceso primario, ¿sí?, no hay una organización temporal cronológica, sino que funcionan esto que ustedes ya leyeron con respecto al sueño.
por contigüidad y por nexos de asociación en donde no hay exclusión. ¿Sí? Ustedes cuando sueñan dicen, yo estaba en mi casa, pero mi casa no es la de ahora. Era la casa infantil, pero era la de ahora. ¿Sí? Era mi padre, pero era el profesor, pero era mi padre. Era todo junto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las huellas ahí se inscriben, digamos, con la condensación y el desplazamiento del proceso primario, en donde, ¿sí?, el tiempo no resuelve la disyuntiva entre lo que es ahora y lo que era antes. Coexiste. Esto es un ejemplo de lo que sería la lógica del proceso primario, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, en la conformación del material del sueño. En lo que plantea Freud en la carta 52 es que entonces nuestras formas de escribir la realidad psíquica, de tiempo en tiempo, se generan, digamos, como posibilidad de retranscripción de ese material psíquico. ¿Con qué? Con la llegada de un material nuevo, con inscripciones nuevas, con la posibilidad de acceder a un nuevo grado de desarrollo, de tiempo en tiempo, digamos, que esto no es todo el tiempo, sino que de tiempo en tiempo el material psíquico sufre posibilidades de retranscripción. Y cuando se retranscribe, un material, digamos, una huella mnémica, se retranscribe en otro sistema, adquiere no solamente un significado nuevo, sino que lo más importante para Freud era ahí, adquiere eficacia psíquica. ¿Qué significa eficacia psíquica? Puede causar algo que antes la marca anterior no le había causado. Puede volverse, digamos, causa cuando en su momento no había sido causa de nada. Esto es crucial, porque él engancha ahí entonces la explicación de la temporalidad psíquica con su teoría de la causalidad psíquica. Y esto es por lo cual después él explica, como decías, el caso Emma, en donde la eficacia psíquica no radicó, ¿sí?, en la primera experiencia infantil, sino en la reinscripción de esa marca. ¿Qué posibilita que se reinscriba la marca infantil? La niña Emma siendo tocada por el panadero, digamos, ¿no? ¿Qué otra? Después, en otro momento de la vida de Emma, no cualquier momento, vamos a ver, no cualquier momento, un momento crucial de su vida, de transformación, ¿no?, de una muchacha, frente a una situación totalmente anodina, totalmente azarosa, aleatoria, las risotadas de unos muchachos que la ven en un comercio, ella se siente mirada y con su vestido, esa situación, esa marca, como, ¿no?, en ese momento, actualizó y resignificó la marca infantil inconsciente, no había una memoria consciente en ese momento, retranscribió y le dio una significación nueva. ¿Cuál sería la significación nueva que no tuvo para la niña Emma el pellizco del panadero? ¿Cuál fue la significación nueva? A ver. Y el abuso, o sea que la tocó sin su consentimiento, antes no, quizás no lo concebía de esa manera. No, un niño puede sentir que no tuvo el consentimiento. Lo que no tuvo el niño es registro de la excitación sexual del otro, porque no la conoce de esa forma. Lo que sí tuvo Emma, podemos decir, ¿sí?, la joven Emma, lo que sí tuvo registro, la vivencia, ¿sí?, de esa cuestión entre seductoria y risotada de los muchachos ¿no?, del otro comercio, digamos, fue la situación sexual, ¿sí?, la seducción, situación de seducción y de excitación sexual. Ese elemento reinscribió y le dio carácter sexual, genital, sexual, a esa vivencia de tensión sin inscripción sexual de seducción que no había tenido la niña Emma.
Para el panadero era clarísimo, estaba claro, para el panadero estaba claro. Para lo que no estaba, la que no podía significarlo así, era la niña Emma. Pero la joven Emma sí. Ahora entonces reinscribe de una forma. ¿Y qué genera eso? Conflicto, genera angustia. Entonces, esa vivencia de angustia y de conflicto, ¿sí? El psiquismo, ¿cómo lo resuelve de Emma? ¿Cuál es la eficacia psíquica? ¿Sí? ¿Cuál es la eficacia psíquica? Novedosa, totalmente inédita, en esta retranscripción de la marca, de la huella psíquica. La fobia, el síntoma. ¿Sí? Emma no podía salir de su casa, tenía agorafobia, no podía salir, estar en espacios abiertos, en espacio con gente. La fobia fue entonces un efecto complejizador del sistema. Fíjense qué interesante. ¿Sí? ¿Se entiende? No alcanzó con la vivencia infantil para generar el trauma, ni el síntoma, ni la fobia. Una segunda marca inscribió una primera, en tiempo, digamos, una segunda en temporalmente, reescribe una primera, le da otro carácter y genera un efecto antes. Esto es interesante porque, fíjense entonces, ¿no? Una situación por sí misma, de este tono, digamos, de la que tiene que ver con la cuestión de, ¿no?, violentar al otro, pero póngale cualquier otra situación. Una situación en sí misma puede o no puede tener un destino preestablecido, ni traumático, ni feliz, ni positivo, ni negativo. No alcanza ese tiempo, ¿se entiende? Requerimos entonces este proceso de transformación y de reorganización, en donde eso podrá tener un destino, ¿sí? Destino, digamos, de causa, o no. Es interesante, porque entonces no podemos predecir qué efecto va a tener cada situación en la vida de cada quien. Porque nuestro efecto, digamos, de construcción de la significación y la causalidad psíquica está atravesada por esos procesos de complejidad. Los tiempos entonces no son lineales y determinados y causalistas, ¿no? Causa-efecto, sino que son tiempos de complejización, en donde de tiempo en tiempo, como dice Freud, el material psíquico preexistente, ¿sí?, sufre transcripciones o podría sufrir transcripciones que generan efectos novedosos. Esto es entonces lo que Freud, sin saberlo y sin proponérselo, desafiaba y discutía con su modelo hegemónico del paradigma positivista. ¿Sí? En pleno 1900, Freud proponía un modelo de causalidad alejado del equilibrio, alejado del modelo positivista, y es lo que entonces, podemos decir, se parece, ¿sí?, es lo que más se parece a lo que Prigogine nos quiere hablar cuando nos habla de estructura disipativa. Que de tiempo en tiempo la vivencia de una situación azarosa, inesperada, aleatoria, puede generar justamente la retranscripción y una transformación de lo que estaba hasta ese momento, ¿sí?, complejizando la estructura, causando situaciones, ¿sí?, efectos novedosos. ¿Se entiende ahí, Micaela, cuando vos planteabas, ¿no? Por eso decimos que el tiempo tiene un factor complejizante. Entonces no es solamente que estoy, ¿sí?, obligada a cambiar porque el tiempo me transforma, sino porque de tiempo en tiempo la estructura psíquica se reorganiza y reinscribe el material previo, generando una posibilidad de transformación. Entonces, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, ¿sí?, en el trabajo psíquico de la adolescencia, de la resignificación edífica, ahí entonces ustedes van a tener que poder poner en práctica, digamos, estos contenidos, estos conceptos, ¿sí? Ustedes dicen, pero el Edipo ya pasó, como si fuera una, ¿no?, un paraje en el camino que el niño ya transitó, ¿sí? Hace, qué sé yo, 10 años que el niño ya pasó por esa calle, esa encrucijada, ¿no? Deseo materno, identificación paterna, esa encrucijada, a veces el chico ya pasó por allí. ¿Por qué hablamos de resignificación edípica? Entonces, ¿qué pasa entonces en el proceso adolescente para que podamos pensar que hay algo de ese pasado que se reinscribe, pero con una lógica diferente en función de una novedad, un evento totalmente novedoso, y que a partir de allí, entonces, la causa será otra? A partir de allí, digamos, ¿no?,
se reinscriben ciertas marcas psíquicas con la posibilidad de producir elementos novedosos. Una causa nueva. Ustedes saben, ya lo saben, porque lo han vivido, porque lo han leído, ¿sí? Que en un momento del trabajo adolescente, ¿sí? Justamente esperamos que el proceso adolescente, digo esperamos porque es algo, digamos, de lo que se puede lograr como una complejización del sistema, o no, ¿no? Que ese muchachito, esa muchachita se abra hacia el afuera. ¿Sí? Cada vez le empieza, ¿no?, a importar menos la mirada y la representación parental con respecto a su propia vida, ¿no? La clave está en el afuera. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué ese muchachito que estaba así, de mami y papi, en un momento es salir de acá, no me toques, no entres, no me hables, no entres a mi cuarto? No? ¿Por qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumplió 14, porque no le gusta más, porque digamos, ¿no? Vamos a explicar esto en términos de trabajos psíquicos y de reestructuraciones psíquicas, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar, por ejemplo, ¿no?, uno de los aspectos de la resignificación edípica es el logro de la salida exogámica. Si se produce la resignificación edípica, podríamos esperar que se produzca la salida exogámica. Digamos, la salida exogámica no es un logro madurativo adolescente, es el efecto de un trabajo psíquico de retranscripción. Para eso vamos a insistir entonces en este modelo explicativo, porque luego tenemos que ir a explicar qué sucede en diferentes momentos, ¿sí?, con respecto a este aparato psíquico que se reorganiza. Una de las principales consecuencias de esta lógica, entonces, es nuestro pasado no nos determina. La clave, ¿sí?, de la vida de alguien no está en los primeros 5 años, ni 10, ni 12. El psiquismo se sigue constituyendo en función de las vicisitudes que va encontrando en el recorrido vital. Por lo tanto, en cada encuentro significativo con un objeto de investidura, ¿sí?, ¿recuerdan lo que es el objeto de investidura? En un lazo con el otro significativo, ¿sí?, ya sea en función de mi satisfacción amorosa, sexual, narcisista, identificatoria, en cada encuentro con el otro, esa estructura psíquica se está, digamos, teniendo una nueva ocasión de reorganización. Entonces no es que depende cómo te criaron, lo que sufriste a los 5, a los 4, tu vida está ya jugada y tenés que solamente que largarte a rodar y llevas esa piedra por el camino. No, no. El psiquismo tiene entonces una cierta organización y cierta estructuración, pero de tiempo en tiempo se reorganiza y se retranscriben las marcas en función de las vivencias nuevas. Y como las vivencias nuevas, son inéditas, siempre hay una articulación entre elementos que permanecen y que garantizan la continuidad del funcionamiento de la estructura y elementos que se transforman, posibilitando entonces que cada sujeto sea a la vez creado por sus circunstancias y creador de sus propias circunstancias. Por eso decimos que la historia es a la vez historia de las vivencias subjetivas y a la vez es una historia historizante, una historia que recrea y arma la propia historia. Esto es fundamental, porque si entonces nos vamos a parar para entender la vida psíquica, ¿sí?, como sujetos abiertos al devenir en nuestra posibilidad también de construcción psíquica. Y tira por la borda esta idea evolucionista en donde en un momento crecemos, después de la adolescencia encontramos la adultez, alguien que ya terminó su cajita y se relaciona con el otro ya terminado, hasta que, ¿no?, involuciona. ¿Sí? No, el sujeto todo el tiempo está haciendo un proceso de transformación y reacomodación. Todo el tiempo, digamos, no. Esto es lo que también dice Jorge. Hay vivencias de cambio y crisis. En el medio hay mesetas de estabilidad, ¿sí?, y de cierta, digamos, afianzamiento de ciertos funcionamientos. Yo les pongo acá un ejemplo cortito, ¿no? ¿Cuál es el momento en donde alguien más cambia? Cambia desde lo observable, desde el tamaño, desde, ¿no?, podemos decir, tiempo de la infancia, ¿sí? ¿Cuántas veces cambió de número de zapatillas, de ropa, ¿no?
de gustos, de comida que les gustaba, de amiguitos que tenían, ¿no? El tiempo que va a la escuela, póngase a la escuela primaria. Bien, son momentos de muchos cambios. Pero si hay algo que tiene cierta permanencia, es el funcionamiento psíquico en ese momento. Fíjense qué interesante. La latencia es uno de los logros de transformación, de organización psíquica, ¿sí?, que tiene mayor estabilidad. Hasta que viene el tsunami de la puerta. Viene el tsunami de la puerta y así viene como el asteroide del dinosaurio, ¿no? Desastre. Interrumpe, irrumpe y cae como una bomba sobre la latencia. Pero entonces, por ejemplo, ustedes van a tener que repasar la latencia, todas las características del logro de la transformación de la latencia, para luego entender por qué lo puberal se vuelve una crisis. ¿Por qué el caos? ¿No? La pubertad será un caos de una estructura previa. Si lo piensan de nuevo, y lo piensan de acuerdo a lo que dice Horsten, la latencia es la estructura disipativa después del caos del Edipo. La encrucijada de esa calle que yo les decía, entre el deseo materno y la figura de la terceridad, puede dar como consecuencia, puede que sí, puede que no, ¿sí?, una organización de la latencia como efecto de complejización psíquica. Bien, de tiempo en tiempo, dice Freud, y con el nuevo grado, llegar a un nuevo grado de desarrollo de organización, ¿sí?, el material preexistente sufre una transformación y una retranscripción. Y ahí tenemos entonces, por ejemplo, la pubertad. ¿Se entiende cómo vamos a ir aplicando? Les pongo ejemplos así, que por ahí no son totalmente acabados, los vamos a retomar obviamente, pero para que vean el uso que le vamos a dar a este marco teórico, para explicar. ¿Sí? Tenemos menos de un minuto. Yo quiero que tengan una pausa antes de la clase práctica, no les quiero van a quedar así. ¿Sí? ¿Les parece entonces que cortemos acá y escriben las preguntas por foro? Si tienen alguna pregunta, ¿sí? Dejamos que esto decante, ¿sí? Hacen las preguntas por foro y nos vemos la semana que viene. Así tienen tiempo de decantar y trabajar en el práctico, ¿sí? Tomarse un café. Vale. Buena semana.